Buena gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a terminar ahora con la derivabilidad de la función que tuvimos que redefinir en el paso anterior en 1, ¿sí? Entonces, nos pide analizar, en caso que sea posible, con la definición de derivabilidad de la función en 1. Entonces, para hacer eso, fíjense que lo que vamos a analizar es las derivadas laterales, para justamente poder analizar la derivabilidad en 1. Entonces, para las derivadas laterales vamos a usar vamos a primero calcular la derivada lateral por derecha, que ya la tengo acá escrita, y luego la derivada lateral por izquierda, ¿sí? Entonces, lo más importante de ver en este caso es que como el límite es de 1 tendiendo a, digamos, de x tendiendo a 1 por derecha, f estrellita, ahora recuerden que va a tomar la forma de la función 2 por seno de x menos 1 más 3, ¿sí? Entonces acá ponemos 2 por seno de x menos 1 más 3. Y a eso hay que restarle la función f estrellita en 1, que se acuerdan que f estrellita la teníamos por acá, ¿sí? Acá la tenemos. F estrellita en 1 ahora tomaba el valor que nosotros, que nosotros le asignamos, que era en este caso el valor que tomara la función 2 por seno de x menos 1 más 3, que en 1 eso valía 0. Perdón, 3, mejor dicho. Entonces, volvemos acá y recordamos que entonces f estrellita en 1 nos daba ahora, nos daba un 3, ¿sí? Y todo esto a su vez va dividido x menos 1, ¿sí? Entonces fíjense que los más 3, el 3 y el menos 3 que están en el numerador se nos van a ir y solo nos va a quedar el límite de x tendiendo a 1 por derecha de 2 veces el seno de x menos 1 dividido x menos 1, que lo voy a escribir a propósito así para que veamos qué propiedad vamos a usar. Fíjense que el 2, al ser una constante, la vamos a poder extraer del límite, ahí no habría problema. El tema es cómo resolvemos ese seno de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces, fíjense que lo podemos resolver bastante fácil utilizando una propiedad que usábamos para resolver los límites de x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, que eso nos daba 1. Pero para eso vamos a primero tener que hacer un cambio de variables. Vamos a llamar a u de tal forma que sea x menos 1. Entonces nos va a quedar el límite, ¿sí? Fíjense que cuando si u es x menos 1, entonces si x tiende a 1 por derecha, entonces u va a tender a 0 por derecha, ¿sí? Porque fíjense que u es x menos 1. Entonces acá nos va a quedar el límite de u tendiendo a 0 por derecha. ¿De qué cosa? Bueno, el 2, que lo tenemos todavía, por el seno de, ya no de x menos 1, sino que de u. Y todo esto dividido u. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aplicar la propiedad de los límites para poder sacar a la constante, al 2, ¿sí? Y justamente poder ahora, está bien, lo vamos a poner por acá, y justamente poder resolver el límite. Entonces, usamos la propiedad de los límites de la constante, que la podemos extraer, ¿sí? Ya la usamos varias veces. La propiedad que nos dice que si c pertenece a los reales, entonces si el límite de la función existe, está bien, de f de x, c por esa f de x va a ser igual a c por el límite de x tendiendo a de f de x. Obviamente, vuelvo a mencionarlo, esto vale cuando el límite de x tendiendo a de f también existe, ¿sí? Entonces acá usamos esa propiedad y nos queda el límite de u tendiendo a 0 por derecha de el seno de u sobre u. Y acá usamos el teorema. Vamos a poner un asterisquito acá y decir, además, también voy a usar asterisco. ¿Qué es asterisco? Bueno, asterisco es que el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x da 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá justamente es usar asterisco, ¿sí? Y vamos a poner que era asterisco. Asterisco significa esto de acá, ¿sí? Lo vamos a poner en un cuadrito. Esto de acá. Entonces, si usamos este resultado, que es muy útil en este tipo de límites,
¿sí? Lo que vamos a poder hacer es decir que el límite este va a dar 2 por 1, o sea, 2. ¿Sí? Perfecto. Donde el protagonista ha sido esta propiedad, ¿sí? Esta de acá. Entonces, una vez hecho eso, ya resolvimos el límite por derecha, ¿sí? Pero que en este caso estábamos representando a la derivada lateral por derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada lateral por izquierda, ¿sí? Entonces, la derivada lateral por izquierda sería f estrellita prima por izquierda en este caso, ¿sí? En 1. Entonces, la definición de derivada va a ser el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de f estrellita de x menos f estrellita en 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que como ahora nos acercamos por izquierda, ya no vamos a volver a usar, ¿sí? Fíjense, no vamos a volver a usar el 2 por seno de x menos 1 más 3, sino que vamos a usar esto de aquí. Vamos a usar a 2x cuadrado menos 2x más 3. ¿Está bien? Entonces lo ponemos. Entonces tenemos el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 2x cuadrado menos 2x más 3 menos f estrellita en 1, que si se acuerdan nos daba también 3. Y todo esto va dividido x menos 1. ¿Sí? Entonces de vuelta el 3 con el menos 3 se nos van y nos queda el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 2x cuadrado menos 2x dividido x menos 1. ¿Sí? Fíjense que este límite de por sí está indeterminado. El numerador y el denominador tienden a 0. Y estos límites se resolvían sencillamente con un factor común, o mejor dicho, aplicando un poco de factoreo. En este caso, si en el numerador vemos que se puede hacer un factor común 2x, ¿sí? Es decir, que nos va a quedar x menos 1 dividido el x menos 1 que ya estaba. Y esta es la mejor parte. Simplificar. ¿Sí? Se nos va el término que hacía que el numerador y el denominador se anularan en 1. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente nos queda como el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 2x, que ya lo hemos resuelto varias veces a lo largo de este ejercicio, que fíjense que lo podemos calcular y nos da 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Entonces, fíjense que como las derivadas laterales, ¿sí?, de f estrellita por derecha y por izquierda nos dieron lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la anterior la derivada lateral por derecha también nos había dado 2? La teníamos por acá, ¿sí? Acá la tenemos. Esa derivada lateral nos había dado 2. Y la que acabamos de calcular también dio 2, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que por definición de derivabilidad, podemos decir que f, vamos a ponerlo acá, f estrellita, mejor dicho, ¿sí? f estrellita es derivable en x igual a 1. Fíjense que la que es derivable, ¿sí?, es f estrellita. F no era ni siquiera continua en 1, ¿sí? Entonces ya de entrada no era derivable en 1, ¿sí?, por justamente no ser continua. Ahora bien, como f estrellita sí era continua en 1, su derivabilidad sí tenía sentido ser calculada y nos dio que efectivamente era derivable. ¿Está bien? Y bueno, con esto finalizamos este largo ejercicio de examen, pero que es muy importante que lo entiendan y los puedan practicar muy bien, pues estos ejercicios son clásicos que están, ¿sí? Por ahí los otros pueden variar un poco, pero estos de una función a trozos, en los que nos piden analizar la continuidad y la derivabilidad, son muy habituales, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima y seguiremos con más ejercicios.